Está bien. Entonces, aquí viene una sección muy pequeña de calcular las zonas de Brillouin y es como un repaso de cómo calcular las celdas de Wigner size en el espacio real. Entonces, aquí viene el primer tip. Yo suelo dejarles de tarea estas dos por petición del doc. Cuando tenemos clase, el doc tiene ya construidas las estructuras y las tiene ahí en su cubículo, las llevamos y solo se las mostramos, ¿no? Para 3 dimensiones. Entonces, no podemos hacer eso ahorita. Entonces, pues, como no podemos hacerlo, se los voy a dejar de tarea. Porque es importante que ustedes entiendan cómo son las primeras zonas de Brillouin. Casi todos aquí son teóricos y se van a encontrar constantemente el uso de zonas de Brillouin en los resultados teóricos. Entonces, ¿en dónde lo van a encontrar? Cuando ustedes busquen la densidad de estados, generalmente no van a venir solo las gráficas de este estilo, las gráficas de la densidad de estados local así, sino que suelen acompañarse, en el caso de cristales, de una cosa que se llaman espaguetis o bandas prohibidas y permitidas. ¿Y qué son las bandas? Las bandas generalmente son estas de acá, las EDKs. Esta, me perdió. Ascendencia de estados. La EDK. Esta, ¿no? Esta es la de una dimensión. Entonces, como ya debieron haber visto en la red cuadrada, la gráfica de la EDK es en 2 dimensiones y es un pozo en 2 dimensiones, ¿no? Y en 3 dimensiones, pues es una gráfica en 4 dimensiones y es un pozo en 4 dimensiones. Entonces es interesante ver eso graficado. Entonces, como graficar una densidad de estados en 3 dimensiones requiere 4, lo que suele hacerse es no graficar la densidad de estados completa, sino graficar ciertas zonas de alta simetría y que son importantes para las transiciones. Entonces, dejen buscar video. Si encuentro una imagen rápida para mostrarles una gráfica de bandas. Ah, aquí está. Entonces, ¿por qué no me mostraste la gráfica directamente? Está. Sí. Entonces, por ejemplo, este es un artículo y del lado derecho se suele graficar la densidad de estados. Este es el eje, en este caso, el eje vertical es el eje de la energía. El eje horizontal son las posiciones atómicas, las X, para las bandas. Y de este lado se grafica la densidad de estados. Esta es la figura clásica de cómo se ve una banda, una gráfica de bandas y la densidad de estados en un cristal o en algo relativamente cristalino. Entonces, pues esto parece un seno, ¿no? Cerca del nivel de Fermi. Esto se parece al alfa más coseno de 2 beta. Entonces, esta zona de aquí, ¿sí lo estamos viendo? Sí. Entonces, lo que vamos a ver en los capítulos que sigue es precisamente cómo el coseno se va deformando para darle origen a estos diferentes tipos de bandas. Entonces, si ahorita no lo entienden, no importa, lo que deben recordar es que pues, cerca del nivel de Fermi va a aparecer un coseno, ¿no? En casi todas ellas. Ok, esto es lo que generalmente se reporta. Como ustedes no pueden reportar en 4 dimensiones, se eligen ciertas direcciones preferenciales. Y esas direcciones preferenciales se eligen para representar ciertos puntos de la primera zona de Brillouin. Entonces, por eso es importante que al menos una vez ustedes construyan estas cosas e identifiquen cuáles son los diferentes puntos, ¿no? Entonces, la pregunta que viene es, para un poco de materiales para ustedes, es, ¿cómo es el espacio recíproco de la FCC? ¿Cómo se construye el espacio recíproco? ¿Alguien se atreve?
Las transformadas de Fourier. ¿Nunca han construido el espacio recíproco de puntos K? Creo que sí, con Panchito, pero no me acuerdo bien. ¿No lo vieron con Arlinda? ¿Ni lo vieron no lo han visto en estructura de los materiales? Creo que nada más, bueno, yo recuerdo que vimos así como nunca hicimos ejercicios en sí, pero creo que eran con 3 vectores y había ahí algunos productos cruz. No te escuchamos. ¿Cuáles son los vectores del espacio real? Pues un vector sería xy más y, más k, z. Generalmente son A, B y C, ¿no? Y estos son los vectores de ¿qué cosa? Estoy hablando de materiales, ya olvídense ahorita un poquito de la generalidad. ¿Cuáles son los vectores en el espacio real de un material? Sus parámetros de red. Sus parámetros de red. ¿Cuáles son los parámetros de red? A, B y C. Y los ángulos. Exactamente. Los parámetros de red son A, B, C, alfa, beta y gamma, ¿no? ¿Sí o no? ¿Alguien me Sí. puede decir cuánto vale el vector A? El vector cristalino en dirección A. ¿No lo han visto en serio? ¿No lo vieron en materiales? Híjole, vamos a dedicarle un ratito a eso entonces. El vector A, ¿en dirección de qué eje va? X generalmente. A siempre va en dirección del eje X. Siempre. El vector B, ¿en qué plano está? ¿En qué plano o en qué eje? 0 No es y, el plano, es 0 el B. lleno. O sea, por ejemplo, si es una red cúbica, ¿cómo sería el vector A, el vector B y el vector C? Vamos a hacerlo rápido. A ver si es así se la sabe. Una red, o bueno, cúbica, o en este caso puede ser tetragonal, ¿no? Ujú. ¿Cómo sería el vector A? ¿Cómo sería el vector B? ¿Y cómo sería el vector C? Los vectores de la red real, cristalina. O sea, todos los ángulos son 90, ¿no? Es lo que les quiero decir. Entonces, ¿cómo son estos vectores? Pues A sería A00, Este es A00, B sería 0A0. es tetragonal, entonces A y B, C pueden ser diferentes, ¿no? Entonces, Bueno, y C sería bueno, sí, pero 00C. tienes razón, esta no es tetragonal, esta es ortorrómbica, ¿no? Hmm, Ortorrómbica es la que solo los ángulos son 90. 90. Y en general, ¿cómo se ven los cristales de... ¿Cómo se ven los vectores? El vector A siempre está en dirección del eje X, ¿no? El vector B está en el plano XY. ¿Alguien se atreve a decir cómo es? No debería llevar un producto punto. O algo así. Ah, sí. Es B coseno de beta, ¿no? Coma B seno de beta, ¿no? Coma 0. Está en el plano XY. Y el último, bueno, esto ya es un mamotreto que no voy a poner, que lleva seno de alfa, seno de beta y seno de gamma. Entonces, y este está en las tres componentes, ¿no? Entonces, el que les da volumen es el vector C. Y estos dos solo generan un plano, ¿no? Entonces, estos son los vectores del espacio real. ¿Cómo obtengo los vectores del espacio recíproco? Es como multiplicando ¿En ¿Qué serio no lo han limitación visto? que hay que hacer? Híjole.
Creo que se las voy a tener que dejar de tarea completo, entonces. Se hace... Obviamente tengo 3 vectores y estos 3 vectores tienen que generarme otros 3 vectores por productos. ¿Qué producto de vector me genera otro vector? El producto cruz. Entonces, K va a ser el producto cruz. Y bueno, si está en dirección de A, pues generalmente lo que se hace es B cruz C, ¿no? Se hace el producto de los otros dos. Y va dividido entre el volumen de los 3 vectores, ¿no? Si se acuerdan que cuando estábamos en una dimensión era 2pi entre A, donde A era el volumen del cristal unidimensional. Sí. Entonces esta cosa va a ser 2pi entre el volumen en 3 dimensiones. ¿Cómo se calcula el volumen de 3 vectores? El volumen generado por 3 vectores. Era Determinante, ¿no? El triple producto vectorial, ¿no? Ándale, sí, perdón, ándale. A punto B cruz C. Y entonces para calcular KB, pues se hace con el A cruz B y para calcular KC se obtiene con B cruz A, ¿no? ¿Sí? ¿No? ¿Nunca habían visto esto? Sí, Ok, pues si ya lo vieron, resulta que cuando ustedes calculan la red en el espacio recíproco de la FCC, ¿qué red les sale? ¿No? De la En la FCC. FCC es la BCC. BC. Exactamente, mi querida Andrea y Angie. Cuando ustedes calculan los vectores del espacio recíproco de la red FCC, les sale una BCC. Y cuando hacen los de la BCC, les sale una FCC. Y entonces aquí nos habla un poquito Sutton de por qué es importante, ¿no? Entonces resulta que aunque el cúbico simple es muy simple y muy fácil de estudiar, casi ningún material tiene una red cúbica simple. Si no me recuerdo, solo el polonio y el uranio tienen la red cúbica simple. Entonces, pues es realmente inútil estudiar la cúbica simple porque ningún material es cúbico simple, ¿no? ¿Qué red estás pensando esperar? ¿Qué red estás esperando encontrar, Flor, en el bismuto líquido? ¿O en tu bismuto expandido? ¿Ya se fue Flor? ¿Cuál es la red que estás esperando encontrar para el bismuto expandido? No te escuchas, Flor. Bueno, siendo la Sigue sin repetimos. escucharte. Yo contesto por Flor en lo que arregla su micrófono. El bismuto es romboédrico, pero en realidad tiene ángulos de 89.5, 89.6. Entonces, es casi cúbica, simple. Entonces, y resulta que cuando ustedes lo empiezan a comprimir el bismuto, se vuelve BCC y luego FCC. Entonces, una de las teorías que tiene el doctor Valladares es que si lo expandimos, ese pequeño espacio que le falta para hacer cúbico simple lo va a obtener y se va a volver cúbico simple. Pero bueno, fuera del bismuto expandido y el polonio, realmente es inútil, ¿no? Una de las cosas que vamos a ver en el capítulo 7 y 8, que es metales de transición, es qué clase de estructuras tiene los metales de transición. Y resulta que vamos a encontrar que la mayoría de los metales en la tabla periódica de metales de transición son o FCC, o BCC, o HCP. De hecho, generalmente van a encontrar ustedes que empiezan siendo FCCs. Bueno. Ahora sí ya te escuchamos, Flor. Empiezan siendo HCP, se vuelven después FCC, luego se vuelven BCC y luego se vuelven HCP. Y veremos por qué y se los dejaré de tarea que hagan la grafiquita. Entonces resulta que las que nos importan estudiar son BCC y FCC. Y bueno, la HCP también, pero esa no la vamos a estudiar ahorita.
Y ahí viene la pregunta que casi siempre hace el doc. ¿Cómo pueden ustedes distinguir una FCC de una HCP? Esa es otra pregunta que les solemos hacer. ¿Cuál es la diferencia? Por eso se las pregunté en la primera tarea. ¿Tiene que ver con lo que nos pediste de las curvas de energía? Esa es la respuesta de por qué hay cambios entre FCC y BCC. ¿Cuál es la diferencia entre las estructuras? Tienen el mismo factor de empaquetamiento, ¿no? Entonces quiere decir que las estructuras deben parecerse, las estructuras de esferas duras. ¿Tampoco vieron en sus clases de materiales cuál es la diferencia entre una y otra? Pues no recuerdo. O sea, tiene el mismo factor de empaquetamiento. Entonces, Sí están demasiado débiles en su parte de estructura de materiales y no sé a quién culpar. La FCC y la HCP tienen básicamente la misma estructura y si ustedes las ven en una diagonal van a tener hexágonos. Entonces van a tener hexágonos y la HCP va a tener un hexágono, un triángulo, un hexágono, un triángulo, un hexágono, un triángulo. Y la FCC va a tener un hexágono y el triángulo invertido. Y luego otro hexágono y el triángulo invertido, otro hexágono y el triángulo invertido. Y básicamente son la misma cantidad de pelotas acomodadas en hexagonitos, ¿no? No sé si recuerden que se demostró que la mejor forma de empaquetar esferas en 3 dimensiones es en hexágonos. Sí. Entonces, la única diferencia es que en una todos los planos tienen la misma orientación y en la otra es un plano en una dirección, un plano rotado 30 grados, un plano en una dirección, un plano rotado. Esa es la única diferencia. 60 grados, perdón, no 30. Es más bonito verlo ahí con las bolitas del dock porque entonces pueden ustedes ver que son exactamente iguales, solo hay una rotación en uno de los planos, ¿no? Ok. Entonces, la mayoría de los materiales que ustedes se van a encontrar son o BCC, o FCC o HCP. Entonces, es importante que ustedes me puedan calcular la red recíproca mediante el producto cruz entre el volumen del espacio real, que simplemente es el este es el triple producto, ¿no? Que les acabo de decir. Y entonces obtienen pues las direcciones de los puntos en el espacio recíproco. Y la de la FCC pues corresponde a una red BCC y la de la BCC corresponde a una FCC, ¿no? Y después de eso, les dice, ok, pues calculen entonces los, las celdas de Wigner Size para la FCC y para la BCC, y entonces ustedes ya van a tener cómo se ven las primeras zonas de Brillouin, ¿no? Esto generalmente se los dejo de tarea, Santiago. Entonces, hacer estos calculitos, ya les dije cómo hacerlos, ya hacen la talachita y pues llegan a los resultados, ¿no? Ya les dije cómo, ya les dije el resultado. Entonces, no es difícil. Lo que les cuesta trabajo es, teniendo las posiciones de los átomos de la FCC y de la BCC, construir la celda de Wigner Size. Sí, eso era lo que, por eso hice cara de confundido, porque no vi muy claro cómo pasar de eso a la figura. Lo que tienen que hacer es construir la celda BCC y FCC y trazar líneas y luego construir los planos que bisectan, como lo hicimos en las de 2 dimensiones, ¿no? Trazas tu red cuadrada o tu red tetragonal y tiras líneas bisectrices. En el caso de 3 dimensiones son planos bisectrices, ¿no? Y ustedes van a encontrar dos figuras clásicas que incluso pueden buscar en la red los volúmenes para rotarlos y que los vean. Y resulta que todos los puntos especiales que ustedes ven aquí, el gamma es el centro de la celda de Brillouin, M, Y, L, X, omega, van a corresponder a
puntos en el centro de las aristas y en el centro de las caras de la zona de Brillouin. Entonces, todos los puntos van a corresponder a algo así. Estos son los puntos especiales de alta simetría. Y entonces lo que ustedes hacen cuando ven las espaguetis, los ingleses suelen llamarle a estas gráficas de espaguetis, porque pues, se ve que agarraste un paquete de espaguetis aguados y los aventaste sobre el papel. Estos puntos especiales son el centro de las caras y el centro de los... se me fue el nombre, ¿cómo se llama? De las aristas de la primera zona de Brillouin. Entonces, uno de los ejercicios que creo que les voy a dejar es que aparte de que me calculen estos vectores y que me hagan este dibujo, que me digan cada uno cuál es el punto especial. Para que cuando vean los artículos, agarran y me digan, ya sé cuál es, ¿no? Es la cara de arriba, la cara de 45 grados, la cara de la diagonal principal. Para que entonces ustedes puedan después leer las gráficas de densidad de estados y de bandas de bandas permitidas y prohibidas, ¿no? Es importante que sepan por lo menos FCC y BCC. Pero bueno, Sutton no le dedica mucho a esto porque en teoría esto tendrían que haberlo visto en su curso de materiales y en teoría si lo quieren ver con más detalle tendrían que llevar el curso de estructura de materiales. Entonces por eso las pinta, habla de ellas y dice ahí se queda. Entonces generalmente eso es lo que hacemos con el doctor en el curso. Lleva los dibujos, se los enseña, deja que platique con ustedes un rato, les explica por qué es importante que sepan las primeras zonas de Brillouin y les dice, se los vamos a dejar de tarea. Porque ponernoslo a resolver aquí es gigantesco y nos llevaría 2 clases, ¿no? Entonces, vayan preparando esto, calcúlenme los vectores en el espacio recíproco, hagan los dibujos, se los voy a dejar de tarea. Y sí son varias hojas, ¿no? Entonces vayan preparando eso. Y entramos a lo que realmente importa para la clase del día de hoy, y es conductividad. Entonces, vamos rápidamente a regresarnos a la idea de una cadena. El doc se va a poner muy feliz cuando les diga que vamos a ver conducción en un alambre unidimensional, pero es exactamente lo que vamos a hacer. Recuerden que no existen los alambres unidimensionales, ¿no? O sea, es una idealización teórica, pero es como para que ahorita veamos qué es lo que está pasando. Entonces, tienen aquí su cadena de metales y cómo hacen que haya conducción de electrones. Tienen aquí su electrón feliz. ¿Cómo hago que este electrón conduzca? ¿Cómo hacen corriente eléctrica, Santiago, los ingenieros? Porque los físicos Una generalmente no saben. diferencia de... ¿Qué? Los físicos generalmente no saben hacer corriente, entonces los ingenieros son los que hacen los cablecitos. Pues aplicas una diferencia de potencial. Muy bien, tenemos que meterle una diferencia de potencial, ¿no? Y entonces, esa diferencia de potencial, Sutton nos dice que va a corresponder a una fuerza, y esa fuerza la va a poner como E por una épsilon, ¿no? Ok, entonces va a ser E por una épsilon. ¿Qué es épsilon? ¿Alguien se acuerda? Pues epsilon, bueno, de hecho es xi, ¿no? La xi va a ser el campo eléctrico externo, ¿no? La diferencia de potencial que ustedes les van a meter. Y entonces a esa diferencia de potencial pues le corresponde una fuerza E por epsilon, E por psi, ¿no? ¿Sí o no? Curso de Electro 1. Sí.
¿Hasta aquí vamos bien todos? Y entonces, pues si estás sintiendo una fuerza, pues mi partícula se tiene que mover, ¿no? ¿Están de acuerdo? Y si los electrones se están moviendo, pues hay una corriente en mi cable, tengo conducción, no tengo corriente. Ok. Entonces, antes de proseguir, viene un recuerdo de sus clases de cuántica. Yo sé que ustedes llevaron clase de cuántica y entonces ustedes me pueden decir cómo es la velocidad de grupo de una función phi de k. ¿Se acuerdan cuánto vale la velocidad de grupo y la velocidad de fase? No es una derivada, pero no sé cuál. ¿Cuál es la velocidad de grupo y cuál es la velocidad de fase? La velocidad de grupo se puede expresar con el momento, ¿no? Y ¿Nadie se acuerda cuánto vale? Para todos es claro que son diferentes. Aquí tenemos una ondita viajera, ¿no? Y tenemos dos puntos. Uno de ellos es los puntos verdes, que es cómo se está moviendo mi paquete de ondas, y el otro es el puntito rojo, que es cómo se mueve la fase de la onda, ¿no? Entonces, la velocidad de mi paquete de onda está dada por los puntos verdes y la velocidad de la fase de la onda está dada por el puntito rojo, ¿no? ¿Cuánto valen? ¿Alguien se acuerda? La velocidad de fase es omega entre k, ¿no? Simplemente es cuánto sería la velocidad de fase, ¿no? Unidades de omega. radianes. No, Bueno, uno entre segundo. 1 entre segundo, ¿no? Sí, Unidades del vector de onda. Es 1 entre segundo, ¿no? El omega. Y las unidades del vector de onda. El vector de onda en una dimensión, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale K en una dimensión? Se los dije hace 15 minutos. Es 2 pi entre A, ¿no? sí. Ok. Entonces, ¿cuántas son sus unidades? Si vale 2 pi entre A. 1 entre m. 1 entre distancia, ¿no? Entonces, si está abajo, pues es distancia. Y esto es metros sobre segundo, ¿no? Entonces, la velocidad de fase es omega entre k y tiene unidades de velocidad. ¿Cuánto vale la velocidad de grupo? Borré el omega entre k. ¿Cuánto vale? ¿Alguien se acuerda? Estoy casi seguro que es la derivada de omega con respecto a k. La derivada de omega con respecto a k. Muy bien. ¿Por qué nos interesa la velocidad de grupo? Vuelvo a ponerle. ¿Por qué nos interesa la velocidad verde y no la velocidad roja? O sea, los puntitos verdes se mueven con velocidad, la derivada de omega respecto a k. ¿Están de acuerdo? ¿Por qué nos interesa la velocidad de los puntitos verdes? ¿Por qué estoy despreciando la velocidad de los puntitos rojos? ¿Nadie? ¿Se los pregunto en el examen? No sé, porque nos interesa más ver la velocidad de todo el paquete de onda. Resulta
que lo que nos interesa es medir la velocidad del electrón en el material, ¿no? Porque estamos queriendo medir corriente y la corriente es carga por velocidad. Y uno de los principales resultados de la interpretación de Copenhague es que el electrón es representado no por la función de onda, sino por el paquete de onda, ¿no? Entonces, en esta grafiquita que estamos viendo aquí, es esta figurita que está avanzando la que me representa un electrón en el cristal. No el punto rojo, no el máximo, es todo el paquete de onda o tren de onda, no sé cómo lo conozcas tú, Santiago. Entonces, la velocidad del electrón está representada por qué tan rápido se está moviendo en la envolvente de la función de onda, ¿no? ¿Sí se acuerdan de eso? Entonces, lo que nos interesa es calcular, encontrar la velocidad del electrón, tenemos que encontrar la velocidad de grupo. Y bueno, la generalización para 3 dimensiones, pues es la ecuación 4.18, ¿no? La velocidad de grupo es 2pi entre h por el gradiente de la E de K, ¿no? Vamos a hacerlo rápido para que vean de dónde sale. Entonces, en este momento me vale madres la velocidad de fase. Es útil en otros lados. Pero en una dimensión, esto yo lo puedo ver como multiplico y divido por h barra. Entonces nos queda la derivada de h barra omega respecto a k. ¿Y h barra omega cuánto vale? Pues la derivada de E de k, ¿no? La energía. Y bueno, ya que lo vieron en una dimensión, pues es fácil ver, lo voy a apuntar acá arriba, que la velocidad de grupo es 2pi entre h gradiente de k e de k, ¿no? En 3 dimensiones. ¿Sí o no? Pasar de este a este ya es bastante fácil, ¿no? Entonces dejamos esa fórmula allá arriba. Para todos es claro que esa es la velocidad de grupo en 3 dimensiones. Sí. Entonces, si ustedes quieren calcular la velocidad de los electrones para encontrar la corriente, pues tienen que usar esta fórmula, ¿no? ¿Sí o no? Muy bien. Entonces dice, pues ya tengo por otro lado, ¿cómo calculo el trabajo? La 4.19 es cómo se calcula el trabajo. El trabajo hecho por el campo para hacer que los electrones se muevan. ¿Cómo se calculaba trabajo? Pues es la integral de la fuerza por el diferencial de desplazamiento. La integral de la fuerza por el diferencial de desplazamiento. Entonces dice, bueno, hacer la integral es algo difícil, entonces vamos a fijarnos en la diferencial de trabajo. La diferencial de trabajo es la fuerza por la diferencial del desplazamiento, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Ok. Y el desplazamiento, pues no es otra cosa que la fuerza por la velocidad de grupo por el delta t, ¿no? ¿Cuánto tiempo pasó? Sí. Entonces, d omega es epsilon punto bg por el delta del tiempo, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Sí se ve, el amarillo creo que agarró un color bastante Sí, sí se ve. charro. Ok. Entonces vamos a ponerlo por acá, ¿no? Entonces, por un lado, la diferencial del trabajo es epsilon punto velocidad de grupo. Obviamente estos son vectores por la diferencial de tiempo, ¿no? Pero existe una cosa que se llama teorema trabajo-energía. ¿Qué nos dice el teorema trabajo-energía? El trabajo es igual a la diferencia de energía potencial.
casi energía cinética, ¿no? Pero en este No. caso, como es electrón libre, el cambio de energía potencial y el cambio de energía cinética es el mismo, ¿no? Entonces, toda la energía, el trabajo es la energía que se está perdiendo de mi campo de potencial, de mi diferencia de potencial externa, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, lo que acaba de decirnos el buen Oscar es que el trabajo, todo lo que estoy haciendo de trabajo, pues tiene que venir de algún lado, ¿no? Esa energía tiene que aportarla a alguien y pues la va a estar aportando el campo de potencial, ¿no? Entonces, por otro lado, pues d omega tiene que ser el gradiente de K e de K por el cambio del vector de onda, ¿no? La energía solo es función del vector de K. Entonces, todo cambio de energía tiene que venir de un cambio en el vector de onda. ¿Están de acuerdo? Entonces, el cambio de energía es la derivada de E de K respecto a K por la diferencial de K, ¿no? ¿Están de acuerdo? Esto de aquí es DE, ¿no? DE es igual a la derivada de E respecto de K por la diferencial de K. Y el teorema de trabajo-energía me dice que el cambio en energía, pues es el trabajo, ¿no? Y bueno, este de aquí, pues solo lo paso a 3 dimensiones y me da esto de acá. ¿Sí o no, mi buen Santiago? Sí. Angie, ¿cómo vas? Porque Santiago y Torres son los que me preocupan en esta parte. ¿Ya se fue Angie? No, ahí está. ¿Qué pasó? Momento bien, lo siento. Hablé con el micrófono apagado. Ok, entonces hasta aquí vamos bien, ¿no? Sí, por el Hasta momento bien. Ok. Y entonces, pues vamos a hacer magia con estas ecuaciones. Por eso las apunté aquí arriba, ¿no? Vamos a igualar estas dos y vamos a sustituir cuánto vale BG, ¿no? Entonces, vamos a hacerlo con el negro. Entonces, igualo esta y esta. Entonces me queda E por psi punto BG dt. Tiene que ser igual al gradiente de K, E de K, de K, ¿no? Ahí solo igualé. Vamos a sustituir cuánto vale BG. Entonces tengo E por epsilon, perdón, por xi, 2pi h gradiente de K respecto de E de K de dt, ¿no? De este lado. Y de este lado solo tengo el gradiente de K, E de K, de K, ¿no? ¿Están de acuerdo? Y pues las gradientes de la E de K se cancelan. Y entonces yo puedo decir que E xi es igual, el 2pi entre h, pues pasa como h entre 2pi, ¿no? dk dt. ¿Sí o no? Solo pasé de lo que estaba dividiendo multiplicando, ¿no? Y lo que estaba multiplicando dividiendo. Y esto es exactamente lo que encuentra el buen Sutton. Bueno, ahí me faltó un signo porque el trabajo es negativo, ¿no? Ahí fue un pequeño error mío, ¿no? Esto es negativo, esto es negativo, esto es negativo. Ok, aquí no hice nada trascendental. Entonces, ¿hasta aquí te queda todo claro? Sí. Entonces, aquí viene la pregunta para los físicos. Vamos a apuntarlo en rojo, de este lado. ¿Esta ecuación se les hace conocida? Ya la apunté ahí. Termino de borrar. ¿Esa función se les hace conocida? La que está en rojo.
No, ninguno. ¿Qué les parece si reescribo eso con su nombre? E por xi, pues es F, ¿no? ¿Sí o no? Y la h barra la voy a meter dentro de la derivada. ¿Y cuánto vale h barra acá? El momento. Momento. ¿Esa función sí se les hace conocida? ¿Qué función es? La de Newton. Es la segunda ley de Newton, ¿no? La fuerza es el cambio del momento respecto al tiempo, ¿no? Entonces, pues hasta aquí no he hecho nada realmente brillante, ¿no? O sea, esta ecuación la pudimos haber planteado desde la segunda ley de Newton. ¿Sí o no? Y entonces, aquí agarra y nos dice, pues esta es la ecuación de un electrón moviéndose en el vacío, ¿no? Y entonces vamos a definir a h barra k o hk entre 2pi como el momento del electrón. Perdón, no como el momento del electrón, sino como el momento del cristal. ¿Ok? Bajo una fuerza externa E menos xi. Esa es la fuerza, ¿no? Ok. Hasta aquí no hay nada. Ese es el momento de un electrón en un estado psi de K, ¿no? K era el vector de onda que representaba el electrón y el momento del electrón ustedes ya saben que es h barra K. Entonces, no hay mucho que hacer, ¿no? Aquí viene un punto y esta es la parte que siempre les cuesta trabajo. Entonces, la fuerza era menos E por xi y el momento es h barra K, ¿no? Ok. Pero de la segunda ley de Newton, ustedes tienen otra forma. Y es F es igual a M por A, ¿no? De alguna manera, yo tengo que meter la masa en esta ecuación. Pero esto no es en general. El M por A solo es válido cuando... Solo es válido M por A cuando la masa es constante, ¿no? Entonces, en general, ustedes van a tener la derivada respecto del tiempo de M por la velocidad. ¿Están de acuerdo? El momento, al final de cuentas, es M por la velocidad. ¿Cuál es la velocidad del electrón y cuál es la masa del electrón? O sea, la velocidad del electrón no sería la velocidad del grupo. Pues como les dijimos hace ratito, la interpretación de Copenhague nos dice que la velocidad del electrón tiene que ser la velocidad del paquete de onda. Y la velocidad del paquete de onda es la velocidad de grupo. Y esta M la vamos a llamar como M asterisco. ¿Por qué? Porque la velocidad de grupo no es ni necesariamente la velocidad del electrón en cada instante, sino es como la velocidad promedio de cómo se están moviendo los electrones. Entonces esta va a ser como la masa promedio. Vamos a poner una M asterisco, ¿no? Y entonces, pues yo puedo calcular, tengo el momento, que es h barra k, y tengo la velocidad de grupo, que es 1 entre h barra la diferencial de k, ¿no? O sea, momento es h barra k, lo vimos acá arriba, y esto va a ser m asterisco por la velocidad de grupo, y la velocidad de grupo es la derivada de e de k respecto de k, ¿no? Dividido entre h barra. ¿Están de acuerdo? Y de aquí yo puedo hábilmente
despejar cuánto va a valer la masa. ¿Cuánto va a valer la masa? Eso es lo que tiene que valer la masa, ¿no? Sí, no, quién sabe. Digo, podemos hacer análisis dimensional. Esto tiene unidades de masa. Solo quería que ustedes vieran de dónde sale esta ecuación. Entonces, vamos a hacerla bien. Vamos a hacer todos los pasos de manera correcta. ¿Vale? Esta es la versión resumida rápida. Pero vamos a hacerla bien. Entonces, de F igual a M por A, para llegar al mismo resultado que resultado. F igual a M por A, pues es igual a M por la derivada de la velocidad de grupo, ¿no? Respecto del tiempo. ¿Sí o no? Y la otra que teníamos acá, del otro lado de la ecuación, pues resulta que eso era ya teníamos que F era H entre 2pi, la derivada de K respecto del tiempo, ¿no? Acá arriba lo tenemos. ¿Sí? ¿Sí se ve dónde sale esta ecuación? Y Sí. luego, tenemos la definición de velocidad de grupo y la podemos meter dentro de mi... Ay, ahí está. La definición de mi velocidad de grupo, ¿no? Entonces, esto termina siendo m por 2pi h derivada respecto del tiempo de el gradiente de k, e de k, y esto es igual a h entre 2pi, la derivada de k respecto del tiempo, ¿no? Nada más sustituye ahí. Aquí nada más sustituye. ¿Están de acuerdo? Pero, pues la derivada de k respecto del tiempo, vamos a borrar tantito este lado. Vamos a fijarnos solo en el lado izquierdo. Y esta derivada, pues yo la puedo hacer como m por 2pi entre h, la derivada respecto de k de el gradiente de k, e de k, e de k, por la derivada de k respecto del tiempo, ¿no? Por regla de la cadena. Esta derivada del tiempo la puedo hacer como derivada de k por la derivada de k respecto del tiempo. ¿Estás de acuerdo, mi querido Santiago? Sí. Pero esta derivada de k del gradiente de k de e de k, pues no es otra cosa que el laplaciano de k, ¿no? Esto es m2pi h laplaciano de k, e de k, por la derivada de k respecto del tiempo, ¿no? ¿Sí o no? Esto que hice fue para quitarme la otra k que tenía yo estorbando para que no quedara en términos de k la m. Ok, pero esto de acá arriba vale h barra entre 2pi derivada de k respecto del tiempo, ¿no? Eso viene desde acá arriba, desde lo que calculé al inicio. Y entonces, pues yo puedo cancelar las derivadas de k respecto de k para quitarme las k's de la ecuación. ¿Estás de acuerdo? Sí.
Y entonces, por regla del pizarrón, vamos a hacer esto. Vamos a reescribir la ecuación de allá abajo con negro. Entonces tengo h entre 2pi tiene que ser igual a m asterisco 2pi entre h laplaciano de k. Y yo de aquí, ya entonces ahora sí, puedo despejar la masa en términos de la energía y que ya no me quede el vector de onda en ningún lado, ¿no? Entonces, la masa asterisco, tengo h, esta h pasa multiplicando, tengo h cuadrada entre 4pi cuadrada, y el laplaciano de dk pasa dividiendo, ¿no? O simplemente h barra cuadrada entre el laplaciano de dk. ¿Ok? Y todo este desmadre fue para llegar a la ecuación 4.24. Esa ecuación de ahí. Y entonces nos tomamos un momento para analizar qué carajos es esto, ¿no? Esta ecuación de aquí, la segunda derivada de e de k, tiene nombre. ¿Alguien lo conoce? ¿Nadie ha visto la segunda derivada de la energía? ¿Nunca? Se supone que sí, pero no. Estoy No me viene sacando a la mente ahorita. el gradiente de k de e de k, esta cosa de acá. ¿Qué quiere decir gradiente de k? E de k es una función escalar, ¿no? E de k tiene una dimensión, no importa cuántas dimensiones tenga k. ¿Están de acuerdo? Me acaba de decir Santiago que tiene dudas con la E de k de la cúbica, ¿no? La energía es una escalar. Cuando ustedes le sacan el gradiente en la ecuación verde para la velocidad de grupo, ustedes obtienen un vector, el vector de velocidad. ¿Qué le pasa al vector de la velocidad de grupo cuando le sacan de nueva cuenta el gradiente? ¿Qué cosa van a obtener aquí? Este es gradiente del gradiente. ¿Qué es el gradiente de un vector? Laplaciano. ¿No? ¿Qué es el gradiente? El gradiente es una operación matemática que agarra un escalar y me lo vuelve un vector. ¿Están de acuerdo? Si a ese vector yo le saco de nueva cuenta el gradiente, ¿qué hace el gradiente a un vector? ¿No? ¿No se acuerdan qué hace el gradiente de un vector? Chan, chan, chan. Van a terminar con el cerebro batido el día de hoy. Cuando ustedes le sacan el gradiente a un escalar, les da un vector. Cuando ustedes le sacan el gradiente a un vector, les da una matriz. Entonces, esto de aquí es una matriz donde las coordenadas son las segundas derivadas de la energía. Vamos a escribirlo. El laplaciano de k de e de k es una matriz de 3 por 3 donde está la derivada respecto a x cuadrada de a kx cuadrada de la e. Esta de aquí es derivada de
respecto a KX, KY, ¿no? Y este es KX, KZ. KX, KZ, ¿no? Las diagonales son las de las KY cuadrada, KZ cuadrada, y las demás son KX, KY. ¿Nunca han visto esta matriz de energía? Tiene nombre. Este es el matriz hessiano. Eso que se queda trabado el matriz las 2 horas calculando cuando mandan fonones, ¿no? Este es el matriz hessiano, es la segunda derivada respecto a la energía, de la energía respecto a K. ¿Ok? Entonces, si eso no les ha hecho suficiente bulla en el cerebro, esto es una igualdad de M. Y les estoy diciendo que lo que está del lado izquierdo es una matriz. Entonces, ¿qué cosa tiene que ser la masa? Una matriz. La masa tiene que ser una matriz, en general un tensor. Entonces, esta ecuación tan simple, sencilla, humilde, la 4.24, les está diciendo que la matriz no es un escalar, es un tensor. De orden 2, de hecho. Y aquí me detengo un instante a recordarles qué rayos significaba la masa. ¿Cuál es el significado físico de la masa? ¿Se acuerdan de la segunda ley de Newton? ¿Cuál era la idea que tenía Newton sobre qué significa la masa? Imagínense, y aquí es donde agarro y pongo al más grande del salón contra el más chiquito, y agarro y les digo, ¿qué pasa si yo agarro y le aplico, bueno, ahorita me van a decir que es abuso, ¿no? Entonces vamos a agarrar otro ejemplo. Ustedes están muy fuertes y pueden aplicar una fuerza de 5000 newtons. O sea, son Mohamed Ali. Tienen galleta en sus golpes. Ustedes llegan y hay una manzana y le pega, y llega Mohamed Ali y le pega a la manzana con toda su fuerza, con 5000 newtons. ¿Qué le va a pasar a la manzana? Se va a salir volando, se va a tronar. En el mejor de los casos va a salir volando, seguramente va a quedar hecha papilla, ¿no? Entonces, ¿qué pasa a ustedes si entonces llega Mohamed Ali y le quiere dar ese mismo golpe al Empire State? Llega, le pega con todas sus fuerzas al Empire State, ¿va a salir volando? No, ¿Por qué? Si usó la misma fuerza, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre la manzana y el Empire State? La masa. Su masa. ¿Qué significa la masa? Sería como una resistencia al movimiento. ¿No? Es una resistencia a acelerarse bajo la misma fuerza, ¿no? Un objeto tiene más masa si aplica más resistencia. Y entre menos masa tenga, más se va a acelerar con esa fuerza. ¿Están de acuerdo? Entonces yo puedo ver la masa como una resistencia, como una oposición al movimiento. Y la palabra clave es resistencia porque estamos en campo eléctrico y cómo se va a mover en el cable, ¿no? Entonces esta masa me va a decir qué tanta resistencia voy a tener a que haya conducción al aplicarle un potencial eléctrico. ¿Estás de acuerdo, Santiago? Es qué tanto se opone un objeto al movimiento. Entonces, cuando ustedes les dicen que están gordos, le están diciendo que se oponen a moverse, no el hecho de que no se puedan mover, ¿no?
Eso es la masa inercial, ¿no? Así se llama. Esa es como la idea de masa inercial, pero es la que vamos a aplicar aquí, ¿no? La otra sería como masa, cantidad de materia, ¿no? Pero aquí la que aplicamos en cinemática y en este caso en esta sección es masa inercial. Y entonces, antes de seguir taladrándoles el cerebro en la clase del día de hoy, dice, vamos a hacerlo para una cosa sencilla, bonita, una cadena unidimensional, un conductor unidimensional, ¿no? ¿Cuánto era la energía en el conductor unidimensional? Pues ahí estaba, ¿no? Vamos a borrarlo. ¿Cuánto es la EDK en el conductor unidimensional? Ya se la tendrían que saber de memoria. Alfa más 2 beta coseno de K a Coseno de K, ¿no? Y entonces vamos a calcularle la segunda derivada. Como estamos en una dimensión, pues el tensor es de orden 2, pero sigue siendo un escalar, ¿no? Entonces derivada de E de K y derivada de E de K. No hay KX, KY, KZ, solo es K. ¿Estás de acuerdo, Santiago? Pues la primera Sí. derivada respecto a K, ¿cuánto vale? Ya también se la tendrían que saber de memoria. Menos 2 a beta seno de K. Menos 2 beta seno de K, ¿no? Nada más como rápido. ¿Cuánto valía la velocidad de grupo? Lo acabo de borrar, estaba aquí hace 30 segundos. Me encanta hacerlo sufrir. Como ya, bueno, era la derivada de omega respecto a K, ¿no? No te escuchamos. Se puso extraña la tableta. La derivada de omega respecto de K, ¿no? Y eso vimos que era 1 entre h barra la derivada de respecto de K, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Vamos a ver, entonces, nada más así como para que se vayan acordando, pues la velocidad de grupo es menos 2 beta A sobre h barra seno de K. Si los conductores dimensionales existieran, ¿no? Entonces, la segunda derivada, Menos 2 beta a cuadrada coseno de K. ¿sí o no? ¿Todos están de acuerdo con el buen Santiago? Entonces vamos a calcular la masa. La masa de un conductor en un metal unidimensional es h barra cuadrada entre la segunda derivada respecto de K, de K, ¿no? Entonces esto es h barra cuadrada entre 2 beta A cuadrada coseno de K. Y pues eso se puede ver como h barra cuadrada entre menos 2 beta A cuadrada. ¿Y cuánto vale 1 entre coseno? Secante. Secante de K, ¿no? Y como siempre, pues el buen Sutton se pasa todos los pasos por ahí. Y vamos a hacer esta gráfica. Esta es la gráfica, ¿no? La 4.4. No voy a tratar de hacerla porque está complicada. Pero esta gráfica tiene varios problemas. La secante tiene divergencias, ¿no? Las divergencias están cuando el coseno vale 0 y el coseno de K vale 0 en pi entre 2a, ¿no? A la mitad de la primera zona de Brillouin. ¿Están de acuerdo? Sí. Entonces,
lo primero que les debería molestar es que hay regiones donde la masa... ¿por qué no funciona? Ahí está. Hay regiones donde la masa se va a volver infinita. Eso es lo primero que les debería molestar. Pero si ustedes ya llevaron algo de relatividad, tienen su playera de Alcubierre, son fieles creyentes de la relatividad, pues la masa infinita no hay problema, ¿no? O sea, la masa de un objeto cercano a la velocidad de la luz tiende a infinito. Ese todavía creo que me la compren. Pero ¿qué pasa en la región de menos, de pi entre 2a a pi entre a? O de menos pi entre a menos pi entre 2a. ¿Cuánto vale la masa? Vamos a ver el signo rápidamente, ¿no? Aquí tenemos. Vamos a borrarlo. La H es la constante de Planck. ¿Qué signo tiene? Es positivo y no importa, ¿no? Está al cuadrado. Entonces, lo de arriba va a estar va a ser positivo. La A también es positiva, pero no importa porque está al cuadrado, va a ser positivo. El 8 generalmente es positivo, ¿no? Y el pi, pues tampoco importa cuánto valga, pues también es positivo. Entonces, esto en teoría debe ser negativo, excepto que la beta es negativa. ¿Sí se acuerdan? Entonces, en general, esta cosa, todo este coeficiente es positivo. No importa cuánto valga. Entonces, todo el signo viene de la secante de K. ¿Estás de acuerdo, Santiago? Sí, ¿Qué signo tiene la masa en estas regiones? negativa. La masa es negativa. ¿Alguna vez habían escuchado hablar de algo que tuviera masa negativa? ¿Sí o no? Bueno, sí, sí, tal vez digo una barbaridad, pero recuerdo que en algunos ejemplos de electromagnetismo, sí, había como en ejercicios del libro, ¿no? Que te decía como, a ver, calculo la masa cuando está en un campo magnético uniforme del electrón y te sale negativa por alguna razón, pero no sé si tenga que ver. De nueva cuenta les hago la pregunta. ¿Qué significa la masa? Ya lo borré. Por eso no me gusta el pizarrón de Zoom. ¿Qué significa la masa? ¿Qué significa masa Oposición. inercial, Santiago? Pues es la oposición justo a una fuerza, ¿no? Es la posición a una fuerza. Y entre más grande sea, más se va a oponer a moverse. ¿Están de acuerdo? Sí, Entonces, ¿qué significado tendría una masa negativa? su tendencia a moverse ante esa fuerza. Tienen una masa chiquita de 1 kilogramo y llega Mohamed Ali y le pega con 500 newtons de fuerza, ¿no? Se va a mover un montonal, ¿no? Luego tienen una masa gigantesca de 100 toneladas. 10 a la 5, dije, ¿no? Kilogramos. Y llega Mohamed Ali, le pega y pues no le hizo ni madres, ¿no? Ahí se quedó. Eso es lo que significa una masa muy grande, ¿no? Una masa que tiende a infinito. Una masa que con la misma fuerza se mueve cada vez menos. ¿Están de acuerdo? ¿Qué significa una masa negativa? Se va a mover más. Entre más negativa sea. Llega Mohamed Ali, le pega y ¿qué va a hacer la fuerza? ¿Qué va a hacer la masa?
se va a mover en sentido contrario, ¿no? Eso es lo que representa una masa negativa. Que ustedes llegan, lo empujan y en vez de caerse hacia donde lo están empujando, se va a caer hacia el otro lado. Son como las peleas de Televisa, ¿no? De que le pegan al actor y el actor se cae para el otro lado. ¿Ya nunca han visto esas escenas de videos graciosos de telenovelas de Televisa? Sí. Entonces, lo que significa una masa negativa es que se va a mover en dirección contraria a la fuerza que le están aplicando. Ese es el significado de una masa negativa. Y bueno, una masa muy negativa, pues se va a mover cada vez menos, ¿no? Si tuviéramos menos 100 toneladas, pues no importa que llegue Mohamed Ali, pues la madresota no se va a mover, ¿no? Se movería un poquitito para acá. Y una distancia insignificante. Ese es el significado de una masa negativa. Entonces ya pueden ir felices hoy sabiendo que la masa ni es escalar, ni tiene por qué ser positiva. Han vivido engañados toda su vida, ¿no? Muy bien. Entonces, vamos a fijarnos en un electrón, ¿vale? Entonces, ustedes tienen su EDK. Y entonces dice, vamos a fijarnos en un K0. Este es K, este es EDK. Ay, ahora sí quedó horrible. ¿Qué onda? ¿Por qué está tan choca mi tablet? EDK. Así está, ¿no? Y tengo un electrón aquí, bonito, con un K igual a K0. Y le aplicamos la fuerza externa. La fuerza externa es producida por un campo de potencial y F es igual a menos E por Xi, ¿no? Y habíamos visto que eso tenía que modificar la E de K, ¿no? Tenía que cambiar. ¿Cómo correspondía esto con K? El cambio en K respecto al tiempo. Lo vimos hace como media hora. Nadie lo apuntó. Era h sobre 2 pi derivada de k. No, derivada de k entre derivada de t. Era h barra derivada de E de K, ¿no? Era la derivada de la velocidad de grupo, ¿no? Ujú. Respecto al tiempo. Pero también habíamos visto cómo cambiaba K, ¿no? Entonces, pues resulta que también debe ser como la derivada de K, ¿no? Entonces es una derivada de primer orden. Y entonces nos queda que la KT tiene que ser K0 menos F epsilon entre H barra, si no me recuerdo. Sí, entre H barra por el tiempo, ¿no? Entre H barra por el tiempo. Porque esto también tiene que ser igual a... se me fue. F 1 entre H barra derivada de K respecto del tiempo, ¿no? Esto es lo que tendría que hacer. Entonces, cuando ustedes resuelven esta ecuación diferencial de primer orden, pues les queda esta solución, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando ¿qué pasa cuando el tiempo va avanzando? ¿Qué le va a pasar a este punto? Se debería ir moviendo. Se debería ir moviendo, ¿no? Imaginemos que empieza acá, en el 0, en K igual a 0, que él estaba en reposo, el electrón. ¿Están de acuerdo?
Y entonces cuando le meten un potencial, Xi, pues va a empezar a moverse, ¿no? Va a empezar a moverse en dirección de las K positivas. Va a empezar a moverse hacia allá. Y su energía va a ir aumentando, ¿no? Pero ¿qué está pasando con la masa inercial? Lo que nos dice la masa inercial, lo que nos dice esta gráfica, es que va a ir aumentando su resistencia a acelerarse hasta que llegue un punto donde no importa qué fuerza le aplique yo, la aceleración va a ser cero, ¿no? Eso es lo que nos dice una masa infinita. Un objeto con masa infinita, no importa qué tan duro le pegues, no se va a acelerar. Entonces, cuando llegamos a pi entre 2a, cuando llegamos exactamente a pi entre 2a, la aceleración va a ser cero. ¿Ok? Vamos a hacer la gráfica. Esta es la E de K. Vamos a hacer una gráfica abajo de la velocidad. Entonces, cuando el tiempo pasa, pasemos de una velocidad y la velocidad de grupo va a ir aumentando, ¿no? Hasta que llegamos al punto donde K es igual a pi entre 2a. Ahí la masa va a ser infinita y esta cosa ya no puede acelerarse. Se va a quedar ahí. Y luego, cuando nos pasamos del otro lado, la masa se vuelve negativa, ¿no? Entonces, aunque yo lo sigo empujando, como su masa inercial es negativa, se va a empezar a frenar. ¿Están de acuerdo? Sí. Y entonces mi velocidad de grupo va a seguir disminuyendo hasta que llego acá igual a pi entre a. Y acá igual a pi entre a, vamos a tener una velocidad de grupo igual a 0. ¿Sí o no? ¿Se acuerdan que la velocidad de grupo era 1 entre h barra el gradiente de k? Sí. Entonces es la derivada de la de arriba, ¿no? La de arriba es un coseno, pues la velocidad de grupo tiene que ser un seno. Entonces, si ven esta forma senoidal, que hay un máximo y que en las fronteras, en el punto gamma y en la frontera de la zona de Brillouin, aquí la derivada vale 0, ¿no? Y aquí la derivada vale 0. ¿Sí o no? Entonces, creo que para nadie es extraño pues, que se empiece a acelerar el electrón y que llegando a la frontera de la zona de Brillouin se frene. Pero lo que se les debería hacer raro es que ustedes estuvieron empujando la caja con toda la misma fuerza todo el tiempo, ¿no? La caja es su electrón, ustedes van empujando la caja con Xi de fuerza, se empieza a acelerar, física normal, no hay problema. De repente se vuelve más pesada, más pesada, más pesada, hasta que llegan a la mitad de la zona de Brillouin y su peso es infinito. Y la caja se sigue moviendo porque ya traía velocidad, pero ya no la están acelerando. Y ustedes siguen empujando la caja, y de repente su velocidad empieza a disminuir, a disminuir, a disminuir, a disminuir, hasta que llega a cero. Y se detiene en la frontera de la zona de Brillouin. Eso es lo que físicamente ustedes están haciendo. ¿Ok? Aquí está la velocidad que la acabamos de calcular. Sí, ¿no? La calculamos. 2 beta A entre H barra, seno de K. Y entonces, una vez que llegan a la frontera de la zona de Brillouin, están detenidos y ustedes siguen empujando. ¿Están de acuerdo? ¿Cuál es la masa negativa en pi entre A? Perdón, ¿cuál es la masa de efectiva en pi entre A? Pues es negativa, ¿no? Entonces, si están en la frontera de la zona de Brillouin y ustedes siguen empujando, lo que la caja va a hacer empezarse a mover en el sentido contrario. Y se va a empezar a acelerar y acelerar y acelerar hasta obtener una velocidad máxima
y luego otra vez vuelve a tener masa real y regresan al punto cero, ¿no? Se reflejó el electrón al llegar a la frontera de la zona de Brillouin. ¿De acuerdo? ¿Están de acuerdo? Sí. Y a esto se le conoce como una reflexión de Bragg y sucede en las fronteras de la zona de Brillouin de un cristal. ¿Ok? Sí, no, Sí. ok. Viene una pequeña discusión sobre las reflexiones de Bragg y qué es lo que está sucediendo. Pero me gustaría detenerme aquí porque creo que ya es suficiente batido de cerebro, ¿no? Ya les dije que la masa es un tensor, ya les hablé de la matriz hessiana, ya hablamos de masas infinitas y de masas negativas, ¿no? Y les estoy diciendo que si ustedes empujan con la misma fuerza un electrón, su velocidad de repente va a empezar a disminuir, va a llegar a cero y se va a reflejar contra la pared del cristal. Entonces creo que son suficientes batidas de cerebro por un día. ¿Hasta aquí hay alguna duda? ¿Pregunta? ¿Ya se quieren dar de baja? Tal vez. Bueno. Como saben, mañana es el examen del capítulo 3. Ahorita me pongo a subir los videos para que si tienen alguna duda de algún tema lo puedan checar. Sería solo capítulo 3. Generalmente no suelo preguntar cosas del capítulo 1 y 2 en el capítulo 3, pero hay cosas que sí necesitan saber, ¿no? Como la regla esta de cómo resolver un problema. Espero que ya hayan hecho por lo menos la cadena infinita, o la semi-infinita, o la finita, alguna de las dos, ¿no? O alguna de las tres, que es lo que les puedo preguntar. Y espero que se hayan puesto a hacer saltitos, porque luego me gusta preguntarles saltitos en el examen. Ya no te gustó el teorema de momentos, ¿verdad, Andrea? Bueno, entonces, si no hay dudas, nos vemos mañana. Me pongo a subir los videitos. ¿Las tareas no las vas a regresar calificadas? Pues la única que me la mandó fue Angie, pero bueno, la subieron al Classroom. Sí. Subí el mismo día del Classroom. Nos dijimos que en el Ok. caso ahí lo subimos. Bueno, está bien. Entonces, me pongo a calificar las tareas y a subir los videos. ¿Vale? Gracias. Gracias. Vale, Nos vemos mañana. Cuídense. Bye. nos vemos, gracias.